Estos son los requisitos para crear una cuenta de OnlyFans. Lo primero que necesitan para crear una cuenta de OnlyFans es el documento de identidad nacional. Por ejemplo, en Colombia utilizamos la cédula de ciudadanía. En Estados Unidos puede servir el seguro social o también una licencia de conducir. En México se le conoce como CUR, o en España o en otros países se le puede conocer como DNI. Esto aplica para las personas que viven en el mismo país donde tienen su nacionalidad. Si ustedes, por ejemplo, están en otro país y es extranjero, deben de tener en cuenta que también les puede servir el pasaporte para crear la cuenta de OnlyFans, o en este caso deben de tener como su permiso de residencia en ese país. Por ejemplo, si yo me voy a España, debo de tener el permiso de residencia de España, que se llama NIE. Si por ejemplo estoy en Perú, debo de tener el permiso de residencia de Perú. Si por ejemplo soy de nacionalidad colombiana y estoy en México, debería de tener los papeles de México. En este caso puede ser el documento de residencia o la cédula de extranjería. Esto es muy importante para el proceso de validación, porque al principio le van a preguntar de qué país quiere que se cree la cuenta. Y si por ejemplo tú estás viviendo en Ecuador y eres de Venezuela, si pones Ecuador y no tienes ningún papel ecuatoriano, te van a rechazar la cuenta. Aparte de eso, que en caso de que la cuenta sea aprobada con tu cédula de ciudadanía de Venezuela, en el momento de asignar el banco, solo podrías asignar un banco de Venezuela, no de Ecuador, por más cuenta que tengas en Ecuador. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que se necesita tener papeles del lugar de residencia para que la verificación y los pagos se hagan de forma exitosa. Entonces yo creo que esto es muy importante, tener un documento de identidad válido que te pueda permitir crear la cuenta. Algo que quizás es obvio, pero lo voy a repetir, es tener una cuenta en el país donde reside. En este caso, si ustedes pusieron al inicio del formulario de OnlyFans el país de España, deben de tener una cuenta en España, porque no sirve de nada que ustedes coloquen de España, verifiquen con sus papeles colombianos y en el momento agreguen una cuenta de Colombia, porque el sistema no los va a permitir hacer. Entonces tengan en cuenta que también se necesita una cuenta de acuerdo a los documentos que uno suba. Paramos con el tema legal y ahorita vamos a hablar de otros aspectos. Otro de los aspectos que ustedes necesitarían es un celular, y aquí no necesitamos un celular de última gama o de última tecnología, simplemente necesitamos un celular que tú tomes una fotografía y la cédula de ciudadanía o un documento sea legible, o sea que se puedan leer las letras con una foto. ¿Esto por qué? Porque en el proceso de verificación de la cuenta necesitan leer los datos del documento que has puesto, y si no se ve bien, si se ve pixelado, si se ve borrosa la foto, pues de nada nos va a servir. Entonces es importante tener un buen celular o alguien que les ayude a tener un buen celular para las fotografías y para todo el proceso también de creación de la cuenta. Las redes sociales, yo creo que lo más importante de este mundo es tener redes sociales, porque OnlyFans no es una página que tú subes un video y aleatoriamente le salga a las personas. No, es una página que necesita promoción y se necesita dedicación. Entonces no basta, como lo he dicho en videos anteriores, de solo crear la cuenta y dejar y subir publicaciones y dejar que el mundo se suscriba ante ti. Tienes que darte a conocer, y la forma más fácil o efectiva de conocerse es a través de redes sociales. Entonces sí o sí, crea tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok o también Twitter o X, para darse a conocer. Y esto es un proceso muy lento o muy rápido dependiendo de cada persona, pero es muy importante que tengan redes sociales para empezar a promocionarse, para empezar a darse a conocer, y que probablemente a futuro puedan vender contenido y generar ingresos. Y este último requisito que quiero que les quede muy claro es tener paciencia. Si ustedes están haciendo esto por necesidad, porque quieren ver resultados de hoy a mañana, es muy probable que no lo consigan y se desmotiven desde el primer intento. Esto es un proceso largo que puede demorarse unos días, unas semanas, unos meses o hasta años, pero que al final, si uno lo hace bien, si uno por ejemplo mira a otros creadores de contenido, si uno innova, le pone su esencia,
sea, está ahí súper pendiente de esto es como un trabajo también, ¿no? Es muy probable que pueda conseguir resultados buenos, rápidos y sostenibles, porque de nada sirve, por ejemplo, que tú vendas 10 cuentas hoy y en un mes ya no vendas nada, ¿no? Entonces, la idea es que esto se vuelva algo muy recurrente y que tengas una buena estrategia y que sepas manejar y administrar bien todo esto de ser creador de contenido de una cuenta de OnlyFans. De verdad espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, suscríbete a mi canal, síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.